ese paso, quiénes fueron los gnósticos y cómo el cristianismo agarra el gnosticismo elementos y los... Yo creo que el gnosticismo es un movimiento religioso precristiano, paracristiano, paralelo al cristianismo, y que se desarrolla en un momento muy especial. Es el momento cuando comienza la cultura greco-romana a entrar en crisis. Yo lo encuentro, si tú me permites, es que es inevitable hacer los paradigmas con la situación actual. Yo he desarrollado en bastantes partes una intuición que se me vuelve ya casi una, ya dejó como ser hipótesis, se me está convirtiendo en tesis, ¿no? Que los primeros tres siglos de nuestra era están muy bien reflejados en nuestra coyuntura actual. Yo no soy spengleriano, no, hay muchas cosas, pero creo que esta cuestión digamos, del paralelismo o coyuntura es importante. Y fíjate, lo que pasa es que en ese momento, en lo que yo llamaría la primera globalización, o una de las globalizaciones que se producen, no sé si la primera por el Imperio Romano, en ese momento comienza como a resquebrajarse la savia espiritual del imperio. Y el imperio mismo, el romano mismo, lo romano, se siente con una fuerte coraza, digamos, militar, política, económica, administrativa, fuerte. Pero hueco, hueco de calor, hueco de calor. De humanidad. La religión romana es una religión formal. No es una religión, no es las viejas religiones que ya calentaban los corazones. Y en ese momento entonces Oriente hace su oferta religiosa. ¿Se infiltra el Oriente en el mundo romano de alguna manera? ¿Uno podría decir? Yo creo que, yo utilizo una expresión que a lo mejor no te va a gustar mucho, pero yo digo que en este momento el Medio Oriente es una especie de supermarket religioso, ¿no? Que tiene una amplia oferta, ¿no es cierto? Y los romanos y el Imperio Romano en general cae sobre esta oferta y va recuperando montones de estos asuntos. Entre paréntesis, el cristianismo en este momento aparece como una oferta más. ¿Y cómo, de alguna manera, semillas orientales, en este caso gnósticas, se meten dentro del cristianismo? Tú por ahí hablas que el gnosticismo es una suerte de religión parasitaria, ¿no? O sea, se aloja en un cuerpo central. ¿Cómo el gnosticismo parasita el cristianismo y cómo lo infesta positiva y negativamente? Sería la pregunta, Jaime. Sí, la expresión no es mía, por supuesto. O sea, todas las cosas que decimos los profesores en un 80% están pirateadas, ¿no? Así que a quién le compete, no me acuerdo el autor, pero es un alemán que usó eso del gnosticismo como una religión parasitaria. Son esos entronques que se dan. Yo diría que el gnosticismo es casi como el espíritu de la época. Hoy día el espíritu de la época nuestra creo que es en gran parte, si no me equivoco, una cosa de relativismo. De que las cosas son relativas, y ahí tú escucharás mucha gente que truena contra el relativismo, pero un poco es el sentir. Y entonces el relativismo se te mete un poco por todos lados. Y entonces se siente que de repente la moral se te vuelve relativa y que las fronteras entre bien y mal ya no son nada tan claras. Y eso ocurrió en el Imperio Romano, de todas maneras. Claro, y entonces en este sentido, en ese medio ambiente, este espíritu como este espíritu gnóstico, ¿no? Este ambiente gnóstico se te va penetrando y penetra también en el cristianismo, penetra en el judaísmo, penetra por muchas cosas. ¿Y qué es lo que le entrega el gnosticismo al cristianismo? Yo creo que el gnosticismo le entrega al cristianismo, yo diría dos cosas. Uno, la desconfianza. Y otro, la sobrevaloración. ¿La desconfianza en qué? La desconfianza en el cuerpo y la materia. El gnosticismo es una Weltanschauung, si tú quieres, la ponemos así, una cosmovisión, una visión del mundo que no se fía para nada de lo material, no se fía para nada de lo aparente. Él cree que lo que es real es una realidad espiritual, invisible, inefable, y lo que es material, lo que es decible, lo que es fable, si vale la palabra, no vale la pena mucho preocuparse por ello. Es dualista el gnosticismo, claramente. Sí. Ahora, el gnosticismo no se fía para nada de la historia y no espera nada de la historia. Ahora, es muy poético el gnosticismo. Leyendo los artículos que tú escribiste, junto con tener
ese dualismo que yo considero un poco dañino, esta separación entre cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, al mismo tiempo tiene una cantidad de imágenes muy ricas del gnosticismo. ¿Podrías tal vez contar algunas? ¿Cuáles son las figuras más importantes del gnosticismo, las imágenes con las que opera? Hay una imagen que a mí me fascina mucho y que se encuentra en el Evangelio de Felipe. Evangelio apócrifo, ¿no? Evangelio apócrifo de Felipe, que probablemente es valentiniano, dicen por ahí, ¿no? Y es la metáfora de la cámara nupcial. La metáfora de la cámara nupcial es una metáfora que yo encuentro preciosa. Dice, nota que el gnóstico no se fía de la carne, no se fía del sexo, por lo tanto, si hay una cosa que es abominable para el gnóstico es el sexo. Porque ¿qué haces tú con el sexo? Con el sexo lo que tú haces es justamente multiplicar la materia. ¿Y eso no se habrá quedado en el cristianismo alojado y permanece hoy día en ciertos discursos más fundamentalistas, tal vez? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí. ¿Qué piensa usted que es el experto? Yo soy un simple periodista al servicio del experto, a que el experto emerja. A mí me disgusta mucho eso de la expertise, ¿no es cierto? Porque ser experto en algo es una cosa muy complicada. Pero en fin, yo me considero bastante amateur en muchas de estas cosas. Pero yo te diría ciertamente toda esa cosa está alojada muy profundamente en ciertas formas cristianas. Eso lo tomaron también los cátaros, ¿no? El catarismo de alguna manera recoge eso. Sí, yo te diría todo los dualismos en general lo han tomado. Y yo creo, fíjate que probablemente hoy día que estamos, porque fíjate que en esta cuestión sexual, bueno, se nos olvidó la metáfora aquella, pero en fin. Cuéntala, porque es que vamos a perder esto, ¿qué hago? Tú sabes el cuento del burro, ¿no es cierto? Que tenía igualmente hambre, igualmente sed, y le pusieron un balde de agua y un fardo de pasto y se murió de hambre y de sed porque no supo si tomar agua o comer pasto primero. Va por alguna de las dos, anda por el agua o por el pasto, elige tú. Bueno, el agua será la cámara nupcial. Bueno, la metáfora. La cámara nupcial, entonces, como decíamos, el gnóstico no se fía del sexo. Y entonces él dice que hay una cámara nupcial falsa y una cámara nupcial verdadera. Y este trabajo es un trabajo precioso. Porque él dice, la cámara nupcial falsa es la cámara de aquí abajo. ¿Y por qué es falsa? Porque, ¿qué pasa en la cámara nupcial? La cámara nupcial, dice él, está a oscuras. Nadie sabe lo que pasa allá adentro. Cuando la pareja hace el amor, nadie, y es indecente verlo. Nadie entra ahí, sino la madre que es autorizada dentro de los ritos, eso, digamos, medio sicilianos, ¿no es cierto? De la madre que se va a meter dentro del lecho conyugal, poco menos. Entonces, eso. En cambio, la cámara nupcial verdadera es la de arriba. ¿Y por qué? Porque esa está en la luz. Esa es luminosa. Ahí no hay nada que esconder. Ahí está todo. ¿Y quién entra a la cámara? El que bypassea la cámara falsa para entrar de arriba, ¿te fijas? Hay que hacer un bypass. Si tú te metes aquí adentro, te entrampas. Entonces tienes que bypassearlo y entrar. Es precioso, te digo. Si lo negativo, y deleterio, por otra parte, como tú comprenderás. Si lo negativo de la herencia del gnosticismo y el cristianismo sería esta repulsión por lo corporal y lo sexual, ¿qué de positivo heredó el cristianismo del gnosticismo? Yo diría la exacerbación, de eso te hablaba, ¿no es cierto? De una parte el rechazo de las apariencias y la exacerbación por la autoridad, por la autenticidad, diría, por la identidad. Y aquí el gnóstico tiene un pensamiento muy entretenido que puede ser sugerente. Dice, es algo parecido a lo que decía de los mesopotámicos. De hecho, algunos dicen que el gnosticismo tiene raíces mesopotámicas. Dice, mira, ¿iraníes? ¿Tendría raíces en Irán? Perdón. Posible, esta cosa dualística, posible, aunque hay otras formas. No creo que sea muy iraní, pero hay formas Zoroastro y todo esto, ¿no? Hay formas dualísticas ya. Pero vamos a aquello. Él dice, por favor, mírame, cristiano. Y si tú me miras, ves esto. Y esto que ves, como mi nombre, es apariencia. Esto es falso. Esto que tú ves aquí es mi yo periférico, mi yo externo. Yo no soy esto. Yo soy el yo invisible.
el yo que está dentro de mí, el yo que está oculto dentro de mí y que eventualmente está oprimido dentro de mí y que debe liberarse. ¿Te fijas? Entonces, ese es mi yo auténtico. De ahí entonces que por eso el gnosticismo desarrolla eso de que mi yo auténtico, el yo profundo de acá, debería, como quien dice, liberarse y purificarse este yo externo. Y por ahí entra un poco todo el ascesis, latigazo, flagelar, ¿no es cierto? Todo a este hombre exterior que es lo opuesto al hombre interior. Pero tiene esto de lindo, que este yo interno, este yo auténtico que es divino. Y es una chispa divina que está puesta en mí. Yo soy divino. Y otro elemento que podría estar pensando, Jaime, es muy hermoso lo que acabas de decir, pero que quizás se podría agregar como elemento positivo, tal vez el papel de la mujer en los gnósticos. Tú hablas ahí ciertos textos donde se habla de María Magdalena. Pareciera que en ciertas sectas o grupos, tú lo explicarás mejor, era más importante María Magdalena que Pedro, en ciertos cristianos gnósticos. A ver, ¿cómo fue eso? Sí. Eso es interesante para el tema hoy día, el papel de la mujer en la iglesia, si la mujer es un sacerdote o no. Yo me he preocupado del tema de María Magdalena un poco también por las solicitudes el día de hoy, ¿no es cierto? El tema de lo femenino es un tema que está sobre el tapete, ¿verdad? Y entonces, lo que es curioso con María Magdalena es el estereotipo que nosotros tenemos de la María Magdalena adúltera, prostituta, convertida, todo eso, y si tú vas a ver los evangelios, en eso no hay absolutamente nada de eso. Y la primera... ¿Y por qué permaneció esa imagen, crees tú? Eso es lo curioso. Fíjate que yo en esto no sé cómo hacerlo. Porque yo no puedo rebasar, en ese sentido yo tengo muchos escrúpulos de rebasar aquellos ámbitos en que creo que puedo hacer algo, porque en algunas cosas puedo hacer algo y en otras nada, pero me gustaría seguir la historia para adelante. Investigar. Porque la primera mención, ¿no es cierto?, si no me equivoco, es el Papa León, el León Magno me parece que es él, el primero que hace la identificación entre María Magdalena, la prostituta, y esto tiene éxito, fíjate. Y el día de hoy, cuando tú hablas de María Magdalena es la prostituta, la convertida, todo, y en los evangelios no hay nada de eso, y mi pregunta, y como la pregunta tuya, es ¿cuál fue el medio ambiente cultural que hizo posible este triunfo? Porque, por ejemplo, los medios gnósticos, esto no triunfó. Y María Magdalena siguió siendo, como quien dice, la predilecta del Señor, la confidente de Él, y la que fortificaba y confortaba a los apóstoles. Y que era perdón Jaime, se habría escrito otra historia de la iglesia si esta hubiera tenido su primera piedra, habría sido María Magdalena y no Pedro. No, es que las cosas no son tan así. Hay que provocar un poco. Las cosas no son tan así. Porque si tú vas a ver con cuidado los evangelios, te das cuenta de que hay un grupo de discípulos en los cuales el primero de los discípulos es Pedro. Y hay un grupo de discípulas en las cuales la primera de las discípulas es la Magdalena. Entonces, entre los varones, Pedro. Entre las mujeres, Magdalena. Y aquí es entonces donde se te pone un poco el juego de equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Hay una norteamericana o australiana, no, creo que es norteamericana, Elaine Pages. Elaine Pages tiene algunos libros de divulgación, es una de las técnicas que ha hecho la traducción de los textos gnósticos, pero tiene un libro muy entretenido que se llama Los Evangelios Gnósticos, se llama así el libro, y es una recolección de artículos. Y tiene dos artículos que al respecto son muy, muy entretenidos. Uno de ellos habla de Dios Padre y Dios Madre. Si quieres te lo pongo en forma provocativa. ¿Por qué yo, católico, que voy los días domingos a misa, debo decir creo en Dios Padre Todopoderoso y no puedo decir creo en Diosa Madre Todopoderosa? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es no? la pregunta que yo hago. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Y la misma pregunta me repito yo, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo te dirá, ¿no es cierto?, que en Dios no hay sexo, que Dios está más allá del género, entonces es tan lícito hablar de Él. Y de hecho hay algunas iglesias anglicanas, tú sabes que los anglicanos en este sentido han hecho varias pilatunadas por ahí, varias pillerías y varias picardías, ¿no es cierto? Y hay algunas iglesias en que han comenzado a rezar el credo en femenino. Jaime, vamos a ir cerrando esta maravillosa conversación. Tenemos el problema del burro, que tenemos el agua y tenemos el pasto y nos tenemos que ir para todos los lados.
es una conversación que queda abierta, que sea una primera conversación, pero Sí, me gustaría cerrar con una idea que tú planteas en uno de los artículos que leí preparando la entrevista. Un montón de puntos pendientes y sugeridos y que habría que haber tratado. Esa es la idea, hay que abrir esto, no es agotar. Pero, ¿qué es esta idea de que Henri Bergson separaba las religiones en dos, las religiones estáticas y las religiones dinámicas, ¿no? Y tú insinúas de alguna manera que el cristianismo, al pasar de secta a iglesia, perdió su dinamismo, perdió su entusiasmo, perdió su fiesta, perdió su poesía. Me gustaría que rápidamente me dijeras si es así y si es posible que esa iglesia recupere aquello que tuvo en su origen. Yo creo que en esas estamos, ¿eh? En esas deberíamos estar. Roger Bastide, ¿no es cierto?, hablaba que todas las religiones han comenzado como una mística y se han transformado en una institución. Y eso pasa en todo. Es un poco lo que pasa también con todos los movimientos, ¿no? Como los movimientos revolucionarios, ¿no es cierto?, parte como unos grupos revolucionarios y acaban estabilizados. Mira, los bolcheviques acaban en el stalinismo, qué sé yo, los nazis acaban en esto. No voy a dar algunos ejemplos más cercanos porque capaz que... En fin. Entonces yo creo que también en la iglesia como sociedad se parte por la poesía, se parte por el sermón de la montaña, se parte por los lirios del campo. Y se concluye en el derecho canónico. Y de repente el derecho canónico y de repente algunas cosas pesa más que el lirio del campo. Que el lirio del campo. Jaime, yo te quiero agradecer mucho por haber traído estos lirios, estas tablillas cuneiformes, estos perfumes de estos tiempos pretéritos, pero que de alguna manera son el mensaje que nuestros abuelos nos están enviando justamente en este tiempo tan crucial que estamos viviendo. Muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación. Gracias a ti por la invitación.